Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a través de Monumental en los 93.5 FM y también en Canal 2. Un placer. Hoy es un día de festejo, de celebración a nivel mundial. Es el Día Mundial de la Radio y estamos muy satisfechos, muy honrados de formar parte de este grupo de comunicadores que todos los días podemos utilizar un micrófono, que utilizamos la frecuencia FM, algunos utilizan la AM, otros en las nuevas formas de hacer radio, que es a través de internet y demás, que formamos parte de este mágico mundo que es la radio. La radio es un mundo mágico, es un mundo que le permite a usted estar cerquita de otra persona. Y ahí hacía Randall un día de estos, en una reunión, Randall Rivera, una comparación de que cuando usted escucha con audífonos, siente que alguien le está hablando al oído, ¿verdad? Y la radio tiene esa posibilidad de que le hablemos al oído a las personas, de que lleguemos tocando sentimientos a través de corazones, como hacen aquí de canciones, perdón, o tocar corazones a través de canciones, como hacen los compañeros de las emisoras musicales. O sea, yo estoy sorprendido cada vez que escucho en La Mejor, donde trabaja el Huracán, Miguel Cascante. La gente ama la música de La Mejor, ama lo que suena en La Mejor, lo que hacen los compañeros de La Mejor, igual en ZFM, igual en EXA, igual en Radio Disney. En realidad, esto de la radio es una pasión y por eso es que algunos tenemos en nuestros perfiles de redes sociales, vieron la foto que tenemos ahí puesta, pasión por lo que hacemos, el micrófono de la radio. ¿Cuántos años usando un micrófono de radio, Harry? Buenos días, Pablo, 28 años. Yo recuerdo que estaba en sexto año del colegio del vocacional de Limón cuando me dieron la oportunidad, pero antes de eso, digamos, 10 años, cuando tenía como 10, 11 años, yo era un seguidor número uno de Danilo de Madrigal, que trabajaba en radio, pero también hacía televisión. Y yo, cuando oía la voz del Señor, lo sentía a la par mía, y esa voz imponente. Yo quiero ser como Danilo de Madrigal algún día. Y bueno, ya han pasado 28 años desde que tomé el primer micrófono allá en Radio Bahía de Limón. Así es, la radio tiene algo mágico que acerca a las personas y permite que nosotros nos acerquemos a todos ustedes y nos permita brindarle toda la información que se genera nosotros en el ámbito deportivo, pero también los compañeros de noticia en el ámbito político, cultural y demás que suceda en este país. La radio es mágica porque usted la puede encontrar donde esté. Es el medio más accesible, podríamos decir, para todas aquellas personas, estén donde estén, y por eso está la radio de Costa Rica. Exactamente, es el medio de comunicación más vivo, más cercano, más magnífico que tiene el planeta a nivel mundial, lo que es la radio, en diferentes medios de comunicación, y siempre se mantiene muy vigente. Hace 4 años, cuando se celebró también el Día Mundial de la Radio, la UNESCO hace un llamado para que se acerquen cada día más las nuevas generaciones a la radio, y es lo que tenemos que hacer, y es el objetivo que tienen todas las radios, incluida Central de Radios, acercar cada día a más población de la que ya tenemos, Pablo. Sí, porque ese es el tema de la UNESCO para este día, claro. Acercar a los jóvenes a la radio, involucrarlos, y 120 minutos es un objetivo que tiene acercar también a los jóvenes a nosotros. Por eso permitimos que ustedes llamen, que interactúen con nosotros en redes sociales y demás en todos los programas que tenemos acá en Deportes. Sí, la radio es, insistimos, una pasión. Nos encanta esto de hacer radio, nos encanta esto de estar en contacto con ustedes, de poder estar, esa cercanía, ¿verdad?, que tenemos con nuestros oyentes, esa posibilidad de estar cerca. Hoy en 120 minutos tenemos un programa especial porque, como es el Día Mundial de la Radio, hemos preparado un trabajo que es un reportaje narrando una historia, contándoles a ustedes una historia. La historia que está detrás de aquellos 20 segundos que nos dejaron fuera de Sudáfrica y que nos enseñaron algo, porque como país, como dirigencia de fútbol, como aficionados, como futbolistas también, porque nos contaron cuánto aprendieron como cuerpo técnico, cuánto se aprendió de ese día. Y más adelante, ya lo hemos estado promocionando, vamos a tener ese trabajo especial realizado por Deporte Monumental de eso mismo, de contar historias, porque al final la radio es esa posibilidad de hacer y de contar historias y de llevar su imaginación a volar, a estar en el mismo lugar de los hechos, aunque esté larguísimo, aunque haya sido muchísimo tiempo atrás.
uno con la radio se siente en el mismo lugar, o que no, o si no, que lo diga usted que ha escuchado partidos de fútbol narrados por radio, usted se siente en el estadio. ¿Sabe qué pasa con esto de la radio? Cuando usted va a un partido, la gente dice, es que es tan emocionante oírlo en radio, porque la bola pasó a 20 kilómetros y lo hacen sentir a uno como que fue a la par de la jugada. La sensación, la emoción que transmite el relator. Y acá en 120 minutos lo hemos revivido con las narraciones de los goles del Mundial. Hace tiempo que pasaron y aún así la radio los acerca, nos hace revivir sentimientos. La gente de radio, vamos a escuchar algunas voces, porque también queremos escucharlos a ustedes. Hoy es un día diferente. Alguna gente, voces de radio en Costa Rica. Don José Y esta Ángel, es calificada, es una voz calificada Claro. de la radio de Costa Rica. José Ángel Vázquez, ¿cuántos años de Más de 48 escucharlo? años. Despedir los años. Más de 48. Creo que llegó a 50. Sí, yo le confieso que este fin de año tuve la oportunidad de estar no muy lejos, pero sí fuera del país, era en Panamá, en Bocas del Toro, y pusimos la voz de don José Ángel y usted se le erizaba la para, piel cuando escucha a don José Ángel Vázquez. ¿Cómo está, don José? ¿Qué tal, Pablo? Pero muy buenos días. Usted es un hombre de radio, hoy es el Día Mundial de la Radio, estamos hablando en deporte sobre la radio. ¿Qué le ha dejado la radio a los deportes, don José Ángel? Usted que tiene tantos años en este medio. Escuchaba el preámbulo, el inicio de esa conversación, y me llamó poderosamente la atención un momento de mi carrera, que fue cuando la transición radio-televisión. En aquel entonces había un locutor famoso aquí en Costa Rica, no voy a decir su nombre, pero decía, la bola pasa rozando el vertical. Y cuando llegó la televisión, era mentira, pasaba 2 kilómetros. ¿Estás hablando de Luis Cartín Paniagua? Usted lo dijo, yo no. Sí, yo también lo escuchaba y me imaginaba la pasando a la par del palo, José. Es una anécdota muy interesante también de otro, este no lo saben ustedes, de un señor famoso aquí, cafetalero, falleció un día, y este señor era comerciante y narrador también, y se fue a vender la luctuosa, a ofrecer la luctuosa para ser pasada en la radio. Y le dice, mire señor, yo vengo de parte de tal radio, deseo venderle esto, vamos a un minuto de silencio en recuerdo de toda de esta gente tan hermosa en el mundo del café, etcétera, etcétera. Vendió 1 minuto de silencio aquí en Costa Rica. Y es cierto. Increíble eso, ¿ah? Pues le voy a dar el apellido, Monestel Vicencio. Monestel Vicencio. Hombre vivo. Don José, ¿cuántos años despidiendo y recibiendo el año aquí en el país y en la radio, que es su mundo? Bueno, fíjate que gracias, Maclean, de verdad que es mi mundo. Ya pasé de los 50 años despidiendo el año. Y todavía estoy pasando unos días de verano, digamos, por ponerle así, en la radio. O sea que tengo prácticamente 56 años de radio. ¿Y cuántos más en la radio? ¿Cuándo, no lo estoy retirando, pero cuánto más piensa que hace en la radio, don José, que ha sido prácticamente más de la mitad de su vida? Bueno, yo diría que he estado hasta que don Hernán diga. Es decir, un montón de años más. Le quedan muchos años más entonces, unos 20 más aquí en Monumental. Pues sí, la radio es la radio, máxime cuando uno se integra de diferentes formas. Yo fui también estuve ante los controles de la radio en la recordada poderosa de Felo Ramírez, de Jimmy el Gato Avendaño, con su famosa frasecita, este arroz ya se coció, con Pilo Obando. O sea, estuve detrás de los controles, me dieron carné en aquel entonces de la Federación. Así es que he pasado por un mundo de radio enorme, conociendo periodistas, locutores deportivos, mundo de comerciales, etcétera, etcétera. Entonces creo que puedo hablar un poquitito de la radio. Don José Ángel, ¿cómo calificaría el momento actual de la radio a nivel mundial? Bueno, ustedes están haciendo radio. La radio en el mundo es hacer radio. ¿Qué es hacer radio? Bueno, es aquella radio investigativa, que luego pues el periodismo pues se está adaptando a eso, pero lo que ustedes están haciendo en este momento es haciendo radio, hablando con el público. El público es el gran referente en este momento de la radio. Sin ellos no hay nada. Muchas gracias, don José Ángel.
para servirte, hombre. Qué gusto tenerle con nosotros. Una voz Gusto autorizada. mío, gusto mío. Muchas gracias. Imagínese. Muchas gracias, de Y verdad. Manudo, menos feliz con el 6-2, ¿ah? Manu, y acabo de apagar la aspersión. Muchas gracias, No, don hombre, José que Ángel. se me metió el jabón en el ojo, hombre. Bueno, ahí. Y el ojo operado. Uy, imagínense. Sí. Un poquito gotica Bueno, para bueno, Te de vuelta, para José. servirte. Muchas Luego. gracias. La radio es esto, la radio es cercanía, la radio es proximidad, es hablar con la gente. Ya casi queremos conversar con ustedes de la radio. ¿Cómo han vivido en radio momentos históricos en el deporte a la par de la No, y radio? usted sabe, Pablo, que a nivel mundial todos los hechos históricos e importantes se dieron a conocer en la radio. Claro, Los que han marcado historia. sin ninguna duda. Y esa es la idea de Deporte Monumental, ese acercamiento a ustedes, a quienes son nuestros amigos que siempre nos escuchan, que siempre están a nuestro lado, los que están siempre a la par de nosotros. ¿Qué ha vivido usted con la radio y demás? Eso es lo que queremos hablar. Don Miguel Cortés es otro hombre de radio. ¿Qué le ha aportado la radio al deporte, don Miguel? ¿Qué tal? Buenos días. Feliz día para usted también, porque usted es otro hombre de radio. Todos los días acá en Monumental, 40, ya le estaba quitando años, 40 años de estar en una frecuencia de radio, don Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, y buenos días a los oyentes de 120 minutos. A Y los hablando de miles verdad, y miles y miles, don Miguel. No me diga que me está copiando el eslogan, pero esto es Tema, igual. tema. Igual lo compartimos. Sería bueno ahora que Harry trae a colación este vocablo repetido, que de repente él ahora les cuente por qué es que, inclusive ahora que también lo dice al aire, cuando hablamos, dice eso de tema, algo de lo que uno debe saber, el que usa un micrófono debe estar preparado, pero ahora posiblemente Harry les puede contar esto. Mire, ¿Quiere que lo radio cuente? ¿Cómo? ¿Quiere que lo cuente? Bueno, si quiere, es una No, buena no. introducción. Usted es el que manda, usted es el maestro. Yo usted me dice y yo le digo. Ok, cuéntelo. En lo que no acierta, le corrijo nada más. Si es que una vez estaba don Miguel y estaban en un tema, no sé qué, y como que se le fue la luz, tuvo un lapsus y entonces dice, pero tenía el micrófono abierto, y dijo Miguel, tema. A mí se me quedó grabada esa frase. Me imagino que tuvo, como a todos nos pasa, un momento, un lapsus, y solo dijo, tema, y para su mala fortuna, lo estaba escuchando yo. Bueno, nada más un par de inexactitudes. No fue que se me fue la luz, ni que hubo un lapsus. A quienes hemos recibido un curso que se llama Dale Carnegie, el arte el oficio de interpretar y de hablar en público, fuera de radio. Entonces son unas técnicas que se usan para exigir al cerebro de momento para la improvisación. Y entonces hace algunos años yo empecé unos comentarios en Reloj que posteriormente pasaron a Monumental, pero el comentario era aproximadamente de, vamos a decir, un comercial de medio minuto, la presentación de unos 5 segundos y el comentario aproximadamente de minuto y medio. Pero de manera exprofesa, yo lo que quería era no tener los temas preparados, sino exigirme para eventuales circunstancias poderlo hacer al aire. Entonces, bueno, ahí estaba Harry, que lo puede decir, ya la marcha del comentario sonando y yo no tenía el tema en la cabeza. Y entonces, pues yo decía, tema. Y alguno, no era que había un lapsus, porque de todas maneras se iba a empezar el comentario. No es una irresponsabilidad, sino más bien es un ejercicio en cuanto a los que usamos el micrófono para también complacer a los aficionados. Y entonces venía el tema y Harry me decía, por ejemplo, bueno, ¿quién fue Harry Jackson? Y de ahí me montaba y empezaba Harry Jackson, tal, en fin. O si no, me decía, ¿qué representa el atletismo en Limón? O cuáles han sido los mejores boxeadores, o quién el mejor peso medio, o quién el peso mosca, y de ahí se hacía. Así es que eso es lo que se iniciaba o lo que se hacía con el tema, que yo pedía un tema y sobre ya prácticamente 5 segundos de iniciar el comentario, ahí nos íbamos.
Pero de todas maneras, este Día Internacional de la Radio, desde luego que merece celebración, la inmediatez. ¿Qué le ha aportado la radio al deporte de Costa Rica? Mencionar nombres legendarios e históricos como Juan Martín, como don Jorge Pastor Durán, como José Luis Ortiz, para citar tan solo 3. Hay quien dice, para que ustedes se den cuenta de la evolución de la radio, que en algunas oportunidades, bueno, don Luis Cartín fue un hombre de verdad que marcó espacio en la radio deportiva de Costa Rica y de manera concreta en la narración. Cuando él estaba en el Estadio Nacional, él tenía una voz muy particular y un estilo muy propio de narrar, y entonces pues lo hacía, ¿verdad? Y en algunas de las oportunidades, para ponerle sal y pimienta a la jugada y revestirlo de emoción, decía: pasó rozando el paral derecho. Claro, uno que estaba en la casa, pues entonces se imaginaba el marco, se imaginaba casi prácticamente que dejaba un poco de cuero en el marco. Pero posteriormente, con la aparición de los radios a transistores, pues ya la gente llevaba al estadio los radios, ¿verdad? Y cuando don Luis Cartín decía: pasó rozando el paral derecho, y la gente que estaba en el estadio pues se daba cuenta que no, ¿verdad? Que no pasó rozando, a lo mejor un par de metros. Y eso no es que perdió credibilidad, pero sí de alguna forma desnudó la manera de relatar don Luis Cartín. Repito, un extraordinario narrador, y que como los que narran, bueno, Harry mismo, ¿verdad? Cuando narra y trata de ponerle sabor, emoción, porque la radio es imaginación. Si en este momento yo les digo a ustedes que estoy aquí en la playa y que estoy en Pantaloneta y que está haciendo un sol radiante y un viento muy fuerte, usted inmediatamente transporta, empieza a imaginarse eso, ¿verdad? Si yo le digo, o ustedes mismos dicen: miren, en este momento estamos aquí 4 o 5 compañeros, uno tiene mucho frío, y mire, con ese suéter de cuero o ese jacket de cuero, la gente empieza a imaginárselo. Y eso fue precisamente lo que hizo don Luis Cartín, le puso emoción al asunto, pero después la gente llevaba el radiecito ahí, es más, yo creo que ni habían audífonos, entonces se lo pegaba ahí a la oreja, ¿verdad? Y decían: no pasó rozando el paral derecho o el izquierdo. Eso es parte de la evolución y parte de la emoción que se le pone a la radio también. La radio es un medio, posiblemente el primero, en cuya inmediatez va a la vanguardia. Usted puede escuchar radio en el baño, en el servicio, en la playa, en la montaña, en cualquier sitio. En ese momento se produce una noticia, y si bien es cierto, pues ya las televisoras han progresado en cuanto a inmediatez, pero bueno, imagínense que la situación entonces sería no tan rápida como la radio misma. Usted puede ir manejando, usted puede hacer prácticamente cualquier cosa, y que siempre tendrá sintonizada Monumental, y se entera en deporte, en noticias, en música, en lo que usted quiera, de manera inmediata. Don Miguel, un placer de verdad tenerle con nosotros, y que usted también forme parte de la historia de la radio, más de 40 años con un programa de radio. Un placer de verdad y un honor. Muchas gracias. Mucho gusto, Pablo, y ahí nos seguimos escuchando. Su programa deportivo. Otro que está con nosotros, que es hombre de radio, que por muchos años estuvo acá en Monumental y sigue siendo una voz de radio, es don Everardo Herrera. Don Everardo, un gusto tenerle con nosotros también acá en 120 minutos. ¿Qué aporte le ha hecho la radio al deporte en Costa Rica? Hola, buenos días, don Everardo. Buenos días, Pablo. Un saludo para todos ustedes en Monumental, a Harry, a Andrei y a todos los que nos acompañan esta mañana. Cuando usted me pregunta el aporte de la radio al deporte, pues amplísima. Yo creo que mucho de toda la evolución y el desarrollo deportivo del país se debe en mucho a la radio. Prácticamente la parte competitiva y el soporte de la radio se puede decir que son hermanos, que son gemelos. Es un trabajo formidable el que ha hecho la radio desplegando la promoción hacia el deporte en transmisiones en vivo, en programas. Yo, por ejemplo, en este momento puedo citar 1 o 2 situaciones especiales. Una que tiene que ver con la Vuelta a Costa Rica, siempre transmitida por radio, y todo su desarrollo, auge y los años dorados obedecieron a la radio. Después decrece la atención a la Vuelta Ciclística, pero me parece que fue una situación de los dirigentes en algún momento que hay un corte histórico y que dejaron principalmente de promocionar figuras locales
que era el gran soporte que había en aquel tiempo para la vuelta. A la gente le gustaba a sus ídolos locales, regionales. Y ahora que estamos conversando aquí en Monumental con esa llamada que ustedes me hacen, yo también creo que el fútbol es lo mismo. Por ejemplo, aprovechando, yo no comprendo la posición del Saprissa, que no llega a un acuerdo con las radios. Para uno que vivió ese tipo de experiencias, que sabe, una transmisión en vivo desde un estadio, la retransmisión de las conferencias, y algo que en lo que yo siempre he creído, que la radio tiene que ser pluralista, y ojalá que puedan ingresar aquellos que tengan la posibilidad de hacer transmisiones en radio, que el público pueda escoger a sus narradores o comentaristas favoritos. Esa es la radio que a mí siempre me gustó, yo nunca le temí, por ejemplo, a la competencia en radio, lo obligaba a uno a hacer su máximo esfuerzo. Si tenías una transmisión y sabías que habían otras 2 o 3 estaciones, que los veías, no solamente en carretera, sino en un mismo estadio transmitiendo. De allí que, por ejemplo, aprovechando eso, ya te digo, yo no comprendo esa misma posición del Saprissa, porque cada situación tiene que ser comprendida desde el punto de vista de un lado y de otro. Pero, por ejemplo, para mí, cuando no se transmite desde un estadio como el Ricardo Saprissa en los últimos tiempos, en el caso de la radio, porque no hay un convenio económico entre las radios y el Saprissa, para mí hay perdedores por todo lado. Pero posiblemente el gran perdedor sea el mismo Saprissa a nivel de institución, y para sus aficionados que no tienen la oportunidad que su mensaje, que todo ese ambiente generado en torno al estadio Ricardo Saprissa pueda salir por las radios que la gente reconoce, por las radios que a la gente le guste, con los personajes que desea escuchar. Don Everardo, tantos años en radio también, ¿qué anécdota recuerda aquí en Monumental, por ejemplo? Pablo, cuando le preguntan a uno eso, la verdad es que son múltiples, ¿verdad? Yo he vivido cualquier cantidad de cosas, desde empezar una vuelta en el 92, que no habían equipos de transmisión, hablar con unos colegas de Emisoras Unidas en Guatemala para buscar alternativas y tener que utilizar una avioneta de relevo para hacer la transmisión desde la señal que salía de las móviles y que nos sirviera para luego enviarlo hacia el volcán Irazú, desde hacer instalaciones, cableados enormes. Recuerdo una vez en Machala para una gira de la selección de Costa Rica en la época del finado Héctor Pichón Núñez, allá por el año 92-93, me parece, con Marvin Centeno, que tuvimos que tender un cableado de casi 400 metros, ir a ferreterías en Machala, comprar el cable más barato, pues tampoco alcanzaba los viáticos. Le puedo contar una vez en España, por ejemplo, un partido entre el Real Madrid y el Albacete en la época de Gabelo Conejo, con el mismo Marvin Centeno, que no nos instalaban la línea telefónica, y los técnicos de teléfono empleaban en ese tiempo, y creo que ahora también, un tipo de teléfono especial para hacer pruebas de línea, y yo, un español que era técnico, le cogí ese teléfono y casi me voy a las manos con él, porque como no me instalaba la línea, yo tenía que transmitir, y yo me cogí el teléfono que era del técnico para sacar la transmisión. Y por eso le digo, Pablo y amigos, uno puede contar muchas cosas. Una vez, por ejemplo, en Trinidad con Harry, que le pedí a un aficionado en Trinidad que nos prestara un teléfono celular porque no nos instalaban la línea. Una vez en Martinica, por ejemplo, en una transmisión antes del 2006, con un técnico que no nos podía instalar a nosotros, creo que con el mismo Harry también, y que viendo los colores de los cables, le dijimos que pelara esos cables y los pegara, porque el tipo no pegaba realmente por ningún lado cómo hacer la transmisión. En fin, te puedo contar muchas, quedarse uno fuera del aire en una vuelta ciclística porque se quema un transmisor y tener que pedir una casa a instalar todo y oír a los colegas durante 4 horas y sacar toda la carrera, porque esa ¿Se acuerda ese día? ¿Se acuerda ese día? Mi amigo, creo que eso fue en Buenos Aires, de camino a Golfito, íbamos, Harry, si no me falla la memoria, ¿verdad? Sí, y ahí en Jiménez también. Sí, y el competidor criticándote porque no te ve en carrera. Yo una cosa que he hecho en radio, y no la hice siempre, Harry, usted le consta, porque uno va madurando, yo no me meto con nadie, para mí cada quien tiene su propia realidad. Y si yo veo que alguien tiene que hacer X cosas para sobrevivir, pues esas son sus circunstancias. Igual, por ejemplo, uno, que hay momentos en que usted llega y tiene todo en contra, que lo he vivido. Yo, por ejemplo, te puedo decir un día haciendo al pie del deporte, cuando se confirmaba lo de Keylor Navas para el Real Madrid, estaba solo hicimos un programa con helicópteros hélice y Gustavo López en el helicóptero, y yo tenía que sostener una transmisión con una gran cantidad de mensajes encima, con la página abierta, porque teníamos que subir la nota, y para uno es muy difícil pensar en dos cosas, una lo que decís y otra lo que escribís, y solo, ¿verdad? Solo contra todo. Para mí esa también dramática, porque tenés una de las informaciones
más importantes que alguien puede esperar, Keylor Navas al Real Madrid, y resulta que en ese momento tenés abierta la página web para subir la nota y estás con el programa de radio y también tenés que verificar a toda marcha lo más posible la información. Por eso le digo, yo creo que uno en buena parte puede escribir capítulos de historias, esperar entrevistas, quedarse en muchos lugares aguantando. Claro. Harry, recuerda, por ejemplo, una noche que no teníamos plata, por ejemplo, que pasamos en el aeropuerto de Miami, me parece, para un partido en Jamaica que fue sobre la hora que Badú montó después de un juego eliminatorio mundialista en el 98 contra Trinidad. Haber vivido lo mismo con Marvin Centeno una vez en Uruguay, una noche en el aeropuerto Montevideo, que íbamos para una transmisión de la selección que jugaba en Chile contra la U Católica, y nos quedamos ahí en la sala de espera del aeropuerto, y uno durmiendo con aquel frío terrible, y después el misceláneo encima con la aspiradora. Pero bueno, son tantas cosas que se dan y que al final conforman parte de las vivencias, pero es el compromiso, es la pasión que tiene uno, el amor por su trabajo, por el medio, el compromiso con los oyentes, con los patrocinadores, esa responsabilidad de cumplir cosas. Recuerdo una vez en España, por ejemplo, para cerrarles, ahora que me preguntaba eso, Paulo, que nos faltaba un cable de ADSL cuando empezábamos transmisiones por internet, y ese cable no iba, y yo no había reparado en que el cable de ADSL es diferente de internet de conexión a los cables normales. Entonces no lo teníamos, y buscar de cabina en cabina, suplicar que alguien nos regalara un cable, y por fin nos lo regaló, y con eso pegábamos el equipo para transmitir por internet. Vivir en el Mundial de Alemania, por ejemplo, en Europa llevamos 2 convertidores de electricidad, usan un 220. Uno se nos quemó en la República Checa, el otro se nos quemó precisamente a la entrada del estadio de Múnich, que yo estaba fuera haciendo transmisión. Suplicarle a un amigo mío que fuera un viernes que se inauguraba el Mundial a conseguirnos el convertidor, y teníamos todos los equipos parados en el 2006, y mientras él llegaba el equipo, que normalmente son equipos pesados. La tecnología cambia, pero en ese tiempo muy pesados para instalar ese convertidor a toda marcha hasta la posición de transmisión, y prácticamente se entonaban los himnos nacionales, y había sido sostenida la transmisión de la inauguración del Mundial, en que Monumental tenía la exclusividad en ese tiempo y reloj, nada menos que por teléfono celular, pero por esos imponderables, porque ya te digo, llevamos 2, se quemó uno en Jablonec, en la República Checa, y después otro en Alemania, algo que normalmente no sucede. Pero que a veces le pasa a uno en el momento menos esperado, y es como la vida, o sea, usted hay cosas que no esperan y en momentos se las encuentra, y la lucha de cualquiera de nosotros siempre es buscar salir adelante. Don Everardo, muchas gracias, de verdad, tenerle con nosotros, y una historia completa de radio también acá en Monumental y en otros medios, un placer. Otra persona, muchas gracias, otra persona que tiene historia de radio es doña Amelia Rueda. ¿Cuántos años, doña Amelia, en Monumental, nuestra voz? Ahora venía escuchándola, de hecho, cuando venía de camino, con el tema de los alquileres, siempre haciendo denuncias. Escuchaba con el tema del indígena panameño, solicitando explicaciones, golpeando la mesa y demás para pedir explicaciones. Eso es la radio, doña Amelia. Y desde su perspectiva, ¿qué aporte le ha hecho la radio al deporte en Costa Rica? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Y a todas las personas que nos escuchan. Vengo saliendo de nuestra voz, pero los oigo a ustedes con ese tema en este Día de la Radio. ¿Qué aporta la radio al deporte? Yo diría que la radio tiene la belleza de provocar supongo que en las personas que eligen el deporte para comunicar a través de la radio, de darles ese enorme reto de transmitir la emoción que se vive y que no se ve, sino que también que cada un periodista tiene la posibilidad de contarle a la gente y de llevarla a ese mundo casi como si fuera una fantasía lo que está ocurriendo. Y en eso, Costa Rica ha tenido gente maravillosa y extraordinaria en la radio que han hecho historia, y cada vez más jóvenes, y eso me llama muchísimo la atención, creen en la radio como medio de comunicación para informarles, para contarles lo que pasa en el deporte. Entonces, sin duda alguna, es una herramienta maravillosa. Internet, ¿qué te voy a decir? Le abre nuevas posibilidades a la radio, y nos acerca aún más de lo cerca que está una persona cuando está en radio de la persona que lo está escuchando.
Doña Amelia, usted ha vivido y ha compartido micrófonos con deportes y desde su perspectiva también ha tocado temas deportivos en radio. El deporte mueve masas, mueve pasiones. ¿Qué hace diferente al deporte de las noticias tradicionales, por ejemplo? Mire, yo soy muy sincera. A mí no me gusta el deporte aquí en Costa Rica, que es puro negocio. No me gusta ver que muchas veces los medios de comunicación y las diferentes empresas, dependiendo de sus intereses, se casan con unos u otros. Y entonces yo creo que eso le ha quitado una gran riqueza a lo que es el deporte, a la información deportiva, al análisis deportivo, a la interpretación deportiva, a la investigación deportiva. Entonces, en eso yo soy un poco crítica, ¿verdad? Digo yo, si nos diferenciamos en cuanto a lo que, pues no deberíamos tanto, pero digamos, nosotros, los periodistas tradicionales, en los medios tradicionales de información, estamos dando noticias permanentemente, no estamos contando cosas que ocurren como partidos de fútbol, etcétera. Nos encontramos cuando los periodistas deportivos y los periodistas que no somos deportivos informamos de las noticias habituales del deporte. Y es ahí donde yo tengo unas cuantas frustraciones, por ejemplo, ¿verdad? Me frustra un poco que falta de investigación, me frustra un poco que cuando hay crisis deportivas que la gente está viendo, el periodismo se casa con posiciones diferentes y se casa con lo que dice la gente en vez de hacer el esfuerzo por investigar con independencia, mostrar las cosas que ocurren, y con eso diría yo que fortaleceríamos al deporte, pero siento que aquí no es así. Eso me frustra un poco, con toda sinceridad se lo digo, Pablo. Y el lunes va a ver usted a las 9 de la mañana, vamos a tocar de esos temas de deportes en un debate de primer nivel, porque esa ha sido nuestra idea a partir de este replanteamiento de Deportes Monumental, de tocar los temas que nadie se atreve a tocar, porque de deportes vamos más allá de ver si un equipo es defensivo o no. Hay que tocar temas, por ejemplo, los que son críticos también, y eso es lo que hemos aprendido de expertos en periodismo como doña Amelia. Muchas gracias, de verdad, doña Amelia. No, Pablo, y una cosa para decirle a todos los muchachos jóvenes que a mí me encanta, y a la gente que oye Monumental, porque Monumental es una potencia en deportes, y realmente lo ha sido, el pueblo lo escucha. Hay gente que dice, yo lo veo en tele, pero lo oigo por Monumental, y eso es muy bonito. Toda la riqueza que encierra el poder comunicar un espectáculo a la gente, ¿verdad? Y que en eso hay que crecer y ser maravillosos como los maestros que hemos tenido, y con todos los esfuerzos que hacen ustedes también, porque siempre también los oímos y aprendemos de ustedes en esa materia. Doña Amelia, un placer de verdad tenerle con nosotros. Felicidades. Muchas gracias. Doña Amelia Rueda, vea qué nivel de personalidades tenemos aquí para hablar del Día Mundial de la Radio. Otro compañero, pero está aquí con otra perspectiva, que es la parte del humor, porque la radio no solamente informa, no solamente da deportes, sino que también entretiene. Y todas las tardes acá en Monumental, Norval Calvo y un grupo importantísimo de, ¿cómo le decimos? Son profesionales en un campo que es realmente complicado, que es el de divertir. Hacen que miles y miles y miles y miles de personas sintonicen 93.5 y Canal 2 para escuchar Pelando el Ojo. Don Norval Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, compañeros. Un saludo muy cordial para todos ustedes, y en especial para todos los oyentes de Radio Monumental, en este día tan especial para todos los que trabajamos en este apasionado medio. Norval, ¿qué aporte le ha hecho la radio al deporte? Ustedes tocan temas deportivos todos los días también, desde el punto de la noticia con humor y de la sátira muchas veces, de esa otra parte, ¿verdad? Pero ¿qué le ha aportado el deporte, la radio al deporte en Costa Rica? Bueno, Pablo, no solamente la radio, ¿verdad? Obviamente, no solamente el deporte, la radio le ha aportado, sino a un sinnúmero de perfiles, a un sinnúmero de temas, donde pues prácticamente a través de todo eso se forma la idiosincrasia mismo costarricense también, que de una forma
se educa, se entretiene, y todo eso a través de este medio tan increíble, donde todos estamos completamente enamorados. Y obviamente desde la óptica de ustedes, que es el deporte, pues sin duda alguna es un gran enriquecimiento para la radio en general, para el deporte en general y para el país en general. Muchas gracias, Norval, y lo escuchamos todos los días en Pelando el Ojo. Muchísimas gracias, y efectivamente, como nosotros estamos desde la óptica meramente humorística, pues obviamente en este día tan especial la radio también es entretenimiento, la radio también es información, y pues aquí estaremos hasta donde Dios lo permita, llevando pues el humor como dijiste vos desde la óptica noticiosa. Normal. Muchas gracias, compañeros, y Oiga, muchas felicidades. Normal. Sí, señor. ¿No tienes la para Oscar Arias que nos mande un mensaje a todos los de la radio? Perdón. ¿No tienes la para Oscar Arias ahí para que nos mande un mensaje a todos los de la radio? Voy a decirle, don Oscar, que si quieren que le haga con usted. ¿Quiénes son? Los de Monumental. Bueno, pero ¿está ahí Mazón? No está Mazón. No está. Que está Mazón, dice ahí, ¿no? No. Ah, No. bueno, entonces sí. Aló, buenas. Hola, don Oscar. Sí, mucho gusto saludarlos. Mucho gusto, qué placer. No, pregunté que si estaba Mazón porque suele ser el que más pelea, entonces si está ahí mejor no me lo pasen, pero bueno, muchas felicidades a ustedes por la gran labor que desarrollan, que realizan con la radio, específicamente con Monumental. Me encanta el programa de ustedes y siempre lo estoy escuchando. ¿Qué se ríen? ¿Qué me llaman para burlarse de mí? Muchas gracias, don Oscar, que la pase bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Norval. Un placer, de verdad, tener a Norval Calvo con nosotros. Y cerramos este bloque con gente de radio, con un ex compañero de acá de Radio Monumental, pero sigue siendo compañero de la corporación de Repretel, José Alberto Montenegro. ¿Cuántos años también Monte aquí estuvo? Recuerdo en Noticiero Deportivo, ¿cuál era el otro que hacía Monte? Buenas tardes, deporte. Bueno, Deporte total. Deporte total, en reloj. Como unos 10 años de aquí, Monte. Sí. ¿Qué dice Monte? ¿Todo bien, Pablo? Todo bien. Un gusto saludar a todos los amigos oyentes. Yo llegué en el 2004. Es más, yo creo que Harry le puede contar la historia. Yo llegué en el 2004 a Monumental. Estuve en un programa que se llamaba Deporte Total. Ese programa era en Radio Reloj, originalmente a las 7:15, después del programa de la Cámara Nacional de Radio. Lo recuerdo bien. Después ese programa lo hacíamos en Monumental, Noticiero Deportivo, estaba Buenas Tardes Deporte, estaba a las 4:30, y ya para Hablemos del Deporte sí ya no daba la cobija para tanto, ¿verdad? Porque eran horas de la noche, pero sí una bonita experiencia. Yo estuve 9 años en Monumental, y yo creo que Monumental, en el caso mío y en el caso de muchos que le puede levantar la mano, ha sido la universidad de nosotros, y un aprendizaje total durante todo el tiempo en que hemos estado. Monte, usted la experiencia de radio y ahora también la de tele, yo sé que no se puede comparar porque son medios distintos, pero la radio, ¿qué le enseñó a usted tantos años en radio? A improvisar, por ejemplo, a sostener en una transmisión, a tener que inventarse algo cuando, no inventarse, vamos, pero saber sostener en un momento, por ejemplo, de una transmisión cuando no tenés absolutamente a nadie en un estadio. Son muchas cosas. Yo creo que la radio te forja en muchos sentidos, y un medio inmediato, que yo creo que es lo que más me apasionaba de la radio, de poder contactar a un entrevistado, aunque estuviese en China, poder conversar con él por teléfono, y esa inmediatez de la radio que yo creo que pues a muchos nos encanta, nos sigue apasionando. Yo recuerdo la radio desde que era un chiquillo, desde que escuchaba transmisiones de radio, y a muchos sí, honestamente nos ha marcado mucho este medio de comunicación. Yo le cuento a usted cuando era chiquitillo llegar al Carlos Ugalde Álvarez y me pidió un autógrafo y no me creen que es mentira. ¿Eso es cierto? Harry. Sí. No, a Harry yo lo recuerdo, es más, vea, le voy a contar, a Harry yo lo recuerdo, yo tenía 14 años y vi a Harry transmitiendo un partido. Es más, Pablo, vea, estaba en el Guillermo Vargas Roldán, andaba yo con un amigo en San y Ramón. ahí recuerdo a don Harry, sí, en San Ramón, en esa ocasión,
Harry se acuerda muy bien. Harry le puede contar, él fue la primera persona que me dio a mí la posibilidad de hablar en radio. Estaba nervioso. Antes de eso había tenido una intervención en un sábado en una reunión de comité ejecutivo, pero eran unas cosas. Yo estaba empezando, era practicante y se me había olvidado que tenía que llevar el radio para monitorear, para escuchar la radio. Entonces había tenido que escuchar todo por un teléfono público. Yo hice mi primera intervención en radio con Everardo Herrera, y después aquella selección de Pinto que va a Guapiles para la previa de aquel partido contra Honduras, aquel 0-0 claro. en San Pedro Sula. Harry me dio la primera posibilidad a mí de hacer una transmisión en radio. No sin antes decir, la oiga, primera transmisión. le dije que había una pulpería del frente, ¿se acuerda? Que había una pulpería muy cerca al hotel. Le dije, lo veo muy nerviosa, hay una pulpería, ya sabe lo que tenía que hacer. Y después ya se tranquilizó y lograste ese camino, José Alberto Montenegro Hidalgo. Se transmitía, es más, vea, se transmitía por teléfono del hotel. Por ahí no había la posibilidad tan clara como hoy, por ejemplo, de mandar los audios, de tener una comunicación un poco más clara. Todo era por teléfono, pero esa experiencia sí la recuerdo muchísimo, porque esa experiencia, casualmente, en esa concentración de la selección, yo hice mi primera transmisión en un partido, que fue un partido Santos contra Punta Arenas, en el estadio Eval Rodríguez. Estaba Harry, estaba Manuel Solano, y yo le hacía cancha. No tenía la menor idea de cómo se hacía, pero fue mi primera transmisión en radio, casualmente en esa posibilidad que me dieron en 2004. Eso fue en septiembre del 2004, de tener mi primera experiencia en radio, en una cobertura. Otra de las voces de la radio de acá de Monumental, hoy periodista de Deporte Repretel. Lo vemos siempre en los partidos de Repretel, lo escuchamos, y es un orgullo que haya sido nuestro compañero acá en Deportes Monumental, y hoy tenerlo también de compañero en Deportes Repretel, y siempre con esa línea crítica de Monte y demás. Muchas gracias, Monte. Un saludo a todos, Pablo, y bendiciones en ese trabajo que hacen todos ustedes en radio, que es un medio que nos apasiona a mucho. Que la pasen bien. Muchas gracias. José Alberto Montenegro es periodista de Deportes Repretel. Qué manera, ¿verdad?, de tener. Y hoy se me vienen a la mente muchísimos compañeros que han estado acá en la radio. Álvaro Castro, que aquí me está escribiendo: la radio es mi primer y gran amor. Steven Oviedo, que es otro amante de la radio, que por muchos años estuvo acá. Germán Bogantes, Fabio Escalante, Nelson Jiménez, Cristian Mora, César Granja. Gente Germán Bogantes, que ha hecho radio y que es de la radio y que tienen su espacio en la radio y que han sido voces acá de Monumental, muchísimos, y decimos todos, falta mucho, se nos van Ramón quedando, Undina, Brizuela, claro. Roger, ¿Qué dice? Felipe Castro, Eric Reyes, Gustavo López. Es que son tantos. Sí. Bueno, a todas esas voces que usted ha escuchado, vamos rápidamente, 905-222-0000, para que usted también, aquí está don Hernán Azufeifa, nuestro gerente general, a quien le decía yo ahora, don Hernán, qué bien escuchar tantas voces, buenos días, tantas voces que forman parte hoy de la historia del deporte y que han pasado por la radio y que han sido, por ejemplo, algunos en esta casa en Monumental, otros en casas de competencia como Columbia, como Actual, Adrián Barbosa y su gente. Esto que es la radio, ¿verdad?, que sigue siendo uno de los medios por excelencia. Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Pablo, yo diría que es el medio por excelencia. A pesar de que han transcurrido tantos años desde su aparición, 109 años, si no me equivoco, la relevancia de la radio no ha pasado. Y lejos de que las tecnologías emergentes han provocado la aparición de nuevas formas de comunicación, la radio ha sabido incorporarlas para mantener esa vigencia. Ustedes bien saben, por ejemplo, ustedes a lo largo de estos días han estado informándole a la audiencia que nos sigan a través de la red social de SoundCloud. Bueno, ahí hay un buen ejemplo. En cuestión de un mes, Deportes Monumental tiene más de 100,000 reproducciones de sus audios. Y esa es la magia que tiene también la radio, que la radio, digamos, comprende los nuevos tiempos, comprende que los hábitos de consumo han cambiado
incorpora lo mejor que siempre aparece en la tecnología. Entonces, la radio hoy día uno puede decir que es omnipresente. Ya gracias a la tecnología, la Radio Monumental no va de frontera a frontera. Radio Monumental llega a todo el mundo gracias a la existencia del internet. La radio se volvió más interactiva gracias a la participación de las redes sociales. Ya no es en sus inicios, por ejemplo, que las personas mandaban un telegrama, una carta, después las llamadas telefónicas, y hoy día incorporamos nosotros las redes sociales. Nos da esa bidireccionalidad en casi una radio como híbrida, ¿verdad? Nos comunicamos con nuestra audiencia con las ondas hercianas, pero tenemos una interacción a través de otras plataformas. La radio ha sabido también incorporar nuevas novedades, nuevas tecnologías, entonces la penetración se hace más portable. Entonces los muchachos no escuchan la radio tradicional, pues tienen en su celular acceso a nuestras estaciones de radio, y es interesante porque cuando uno revisa las estadísticas de Google Analytics de cuántas personas nos están escuchando en el streaming, uno dice, mira, con esa cantidad de audiencia que tiene Radio Monumental, estaría en la encuesta tradicional de radio en la posición tal. Y entonces ahí es cuando uno dice, la radio no se ha debilitado, la radio se ha fortalecido. El tema tecnológico, por supuesto que no lo es todo. Es decir, uno no puede definir que la radio es la onda herciana. La onda herciana es un canal de comunicación, pero radio, en términos muy generales, podríamos decir que es la producción y la difusión del sonido con acceso gratuito. ¿Ok? Que en el pasado usamos la onda corta, que posteriormente usamos la AM y hoy usamos la FM, y actualmente estamos haciendo también una transición o un compartir con el internet, como en su momento se hizo el AM y el FM. Esos son canales de comunicación. Entonces, mientras la radio se preocupe por una excelencia en los contenidos y utilice cualquier plataforma disponible, lo que hace es tener una radio más robusta. Que los jóvenes están dejando de escuchar radio, sí, tal vez en la plataforma tradicional, en el radiecito normal, pero aún así lo cuestiono. Aún así lo cuestiono, y te voy a decir por qué. Porque cuando uno revisa la última encuesta entregada de radio, pongamos una emisora de nosotros que es muy joven, que es EXA, y trimestre a trimestre la audiencia de EXA FM creció. EXA es la emisora número 1 de este país desde hace 7 años. Entonces, si los jóvenes están dejando de consumir radio, ¿por qué en EXA hemos crecido trimestre a trimestre durante el último año de forma consecutiva? Tal vez sea que los jóvenes ya no tienen 6 radios preferidas o 7 radios preferidas, tal vez bajaron a tener 2 o 3 radios preferidas y comparten su tiempo restante con YouTube, con redes sociales, etc. Lo importante para quienes estamos en la radio es hacer producción de calidad, hacer contenidos que sean relevantes. Y yo creo que los oyentes de Deportes Monumental han encontrado eso en este equipo de periodistas. El minuto a minuto ustedes lo informan por las redes sociales, el mero trámite noticioso, pero no pueden encontrar en otra parte el análisis, la profundidad, la contextualización de los contenidos que ustedes les dan, porque solo existe un único Hugo Quesada en la radio y está aquí, solo existe un Joseph Fernández. No se puede clonar ese conocimiento, ese análisis que ustedes tienen. Y aquí son de las empresas de radio. Si queremos seguir existiendo, debemos no solo de invertir en tecnología, sino también de invertir en los recursos humanos. Y es incomprensible que hoy día existan grupos de radio, estaciones de radio, que no tengan departamento de investigaciones, que no tengan departamento de recursos humanos a esta altura. Eso es fundamental. Los que sigan siendo relevantes van a seguir existiendo. El que no sea relevante porque su contenido no aporta y no es más que una granja que clona contenidos, sí, por supuesto, estará probablemente condenada a desaparecer. Creo que hoy ustedes traen, por ejemplo,
uno de esos aportes de relevancia, de contextualización. Nos prometieron la historia de los fatídicos 20 segundos que nos hicieron perder un mundial de fútbol, tener que esperar 4 años para volver a regresar a un mundial. La interacción que ustedes tienen permanentemente con la audiencia, leyendo los mensajes que nos ponen en las diferentes redes sociales, abriendo línea telefónica, eso es regresar a lo que es la radio en su esencia, el contacto con las personas. Cuando uno está al otro lado de la radio, uno no siente a un medio hablándole. Yo escucho a Pablo hablándome, yo escucho a Hugo hablándome. Es una radio, la radio tiene que ser próxima, tiene que ser cercana. La radio tiene que hacer familia, aquí lo hemos hablado nosotros, y por eso nos encanta cuando nos llama doña Lisa María Calvo, nos llama Adrián Peraza, el señor de Naranjo, el muchacho de Guapiles, el chiquito de Alajuela, Aarón, etcétera, porque nosotros tenemos que incorporarlos como parte de nuestra familia. En la medida en que ellos se sientan, desarrollen un sentido de pertenencia a nuestra audiencia, producto de esa afinidad con ustedes, con nuestros contenidos, difícilmente van a sustituir el consumo de nuestra estación de radio, por lo menos. Y eso lo que hace es que la radio entonces siga siendo relevante, pero eso depende del recurso humano que las empresas destinemos. En otro caso, otro ejemplo muy sencillo, en cuanto a cuestionar el futuro de la radio. Bueno, en Costa Rica tenemos más de 70 y resto estaciones de radio en FM, y el grupo de nosotros tiene 7. Con 7 nosotros estamos llegando en la última encuesta a casi el 56% de la audiencia total de radio en FM. Hace un año estábamos como en el 53-54%. Es decir, no estamos perdiendo audiencia, estamos ganando audiencia. Estamos, a través de nuestros contenidos, siendo premiados por esa audiencia que reconoce el esfuerzo en darles un producto diferente. Y si no nos pueden escuchar en este momento, Deportes Monumental les va a dejar un podcast para que lo escuchen cuando quieran, en el momento que quieran y donde quieran. Eso es parte del reconocer ese empoderamiento que tiene la audiencia. Pues más que seguir hablándoles, Pablo, pues felicitarlos a todos ustedes. Hoy es el día de la radiodifusión, de la radio, que es posible gracias a todos ustedes. Nada más como un mero tema anecdótico, es el 4º año que se celebra el Día de la Radio. Antes se celebraba a través de la AIR, que es la Asociación Interamericana de Radiodifusores, que tenía su propia fecha, pero luego Naciones Unidas estableció esta fecha, y es el 4º año que a través de Naciones Unidas se celebra el Día de la Radio, porque en esta fecha, en 1946, la radio de Naciones Unidas hizo la primera transmisión, y entonces quedó fija esta fecha ya como a nivel mundial para celebrar el Día de la Radio. Dice Pedro Esquivel, para ir al corte, es que la radio... Pedro Esquivel nos escribe todos los días desde Puerto Viejo de Sarapiquí y nos dice, es que la radio está cerca en todo momento, y esto que uno puede hablar con ustedes, uno siente como si fuera un panelista más del programa. Bienvenidos todos, sigan escribiendo. Esa es la idea de 120 minutos, y que nosotros estamos orgullosos de todos ustedes porque aportan al programa. Ustedes no solo opinan, aportan, porque muchas veces nos han dicho temas y nosotros los tocamos acá en 120 minutos. Sin ninguna duda. Muchas gracias, don Hernán. Vamos a hacer, otra que siempre nos escucha, Yendri Víquez. Dice Yendri, la radio seguirá siendo indispensable para cubrir la actualidad de cada región del mundo y de cada país en tiempo real, y permitir que los jóvenes encuentren su color musical predilecto. Felicidades. Muchas gracias, Yendri. Otra amiga que todos los días desde Atenas nos sigue. Muchas gracias, don Hernán.